Esto es lo último del práctico 3 de Matías. Y ya después de él arrancamos con el práctico 4, que es de funciones holomorfas. No sé, ¿empiezo yo? ¿Sí está grabando? Sí, se está grabando. Así que De dale. más. Bueno, a mí me tocó hacer el ejercicio 5 del práctico 3. Y bueno, ahí está. No veo el chat, ¿no? Así que no sé, hablen o algo de eso, porque la verdad que no sé cómo abrirlo. Aparte, si lo abro me queda ahí la pantalla media cortada. Bueno, y lo primero que pedía era probar utilizando Taylor y el resto de Lagrange, que la función X, que está definida ahí arriba como e a la x de los reales a los reales, es igual a la serie esa que se ve ahí abajo. Entonces, hay que recordar la fórmula de Taylor y el resto de Lagrange. Todo este ejercicio en realidad, la parte A, es bien de cálculo 1 o 2, no sé, pero es como refrescar la memoria nomás. Y bueno, ahí puse la fórmula de Taylor, que es toda esta serie, hasta orden n, y bueno, el resto de Lagrange, que si Taylor es esta orden n más 1, que es evaluar en un punto intermedio. Entonces ahora, aplicando eso al ejercicio, en el punto 0, nos queda, bueno, nos queda la misma fórmula, pero aplicada a G, y hay que notar que la derivada de e a la x siempre es e a la x, y evaluada en 0 siempre nos da 1. Entonces, ahí se nos simplifica bastante, nos queda la serie que queríamos, hasta orden n, más el resto de Lagrange evaluada en un punto entre 0 y x. Entonces, vamos a tomar límite con n tendiendo a infinito. En particular, nos queda el límite del resto de Lagrange con n tendiendo a infinito. Podemos despreciar el g evaluado en alfa, la derivada n más 1, evaluado en alfa, y nos queda probar esa igualdad de ahí, ¿no? Que es 0, que bueno, que como eh, la derivada de x, o sea, la exponencial, digamos, pierde con el factorial, pierde o tiende más lento a infinito. Bueno, digamos, eso da 0, porque el factorial le gana o tiende más rápido, o bueno, no sé, llámenlo como quieran. Está ahí, bueno, lo mismo que dije, está escrito, que es de mayor orden el factorial que el exponencial. Entonces, como el límite del resto de Lagrange tiende a 0, podemos decir que el límite con n tendiendo más infinito de la función g de x es efectivamente la serie que queremos. Con n tendiendo a infinito nos queda, bueno, lo que queríamos, ¿no? La sumatoria de n igual 0 infinito de x a la n sobre n factorial. Bueno, la parte B preguntaba si la serie converge uniformemente a G en R, los reales, y si lo hace en un compacto. Y nos dan la sugerencia de calcular el radio de convergencia. ¿Les quedó alguna pregunta de la parte A o algo? Cualquier cosa me paran igual. Así que yo sigo y hablen nomás. Bueno, ayer el radio de convergencia ya hicimos un par de ejercicios así, pero para hallarlo básicamente había que hacer el límite de a sub n más 1 sobre a sub n. Había dos opciones, eso o la raíz enésima. En este caso conviene hacer ese límite. Bueno, haciendo ese límite vemos que nada, que nos queda, que se nos va todo, ¿no? Nos queda n factorial sobre n más 1, nos queda el límite con n tendiendo a infinito de 1 sobre n más 1,
que es 0, o sea que el L es 0, y se acuerda que el radio de convergencia era 1 sobre L. Además, sabíamos que cuando L era menor que 1, converge, cuando L es mayor que 1, ¿no? Y bueno, esos resultados de cálculo 2. Entonces, converge con R igual 1 sobre L, o sea, para todo n por centros naturales, converge con un radio infinito. Bueno, esto es para ahorrarme yo de escribir. Vamos a llamar a la serie esa como serie n, Sn. Y ahora vamos a ver la convergencia uniforme en un compacto, que es más fácil. Acá lo hice a modo cuentito, pero bueno, pero como el radio es infinito, nosotros nos podemos tomar cualquier disco compacto de radio menor que R, que en este caso es infinito, y sabemos que la serie converge a la función. Entonces, bueno, en cualquier compacto que nos tomemos con radio menor que infinito, converge, o sea que converge para cualquier compacto. Y ahora hay que ver la convergencia en R. Bueno, podemos ver que converge puntualmente, ¿no? Porque cuando hacemos el límite, bueno, también esto es de cálculo 2, pero cuando hacemos el límite con n tendiendo a infinito de la serie, tiende a la exponencial, pero hay que ver si lo hace uniformemente, y en este caso, no lo hace uniformemente, porque la convergencia uniforme implica que, dado un n mayor que 0, ahí está escrito matemáticamente, pero capaz que puedo dibujar para que quede más claro. Es lo que hizo Fabio en clase, que vos tenés una función y para que converja uniformemente se tiene que meter en este tubo, ahí me quedó todo el mismo color, pero se tiene que meter entre estas dos rayas para un n mayor que 0, y en particular esta serie no lo hace. O sea, si bien sí lo hace, pero no lo hace para un n mayor que 0. Entonces vamos a tomar un contraejemplo. Entonces vamos a ver que si tomamos un n fijo, vemos que en el infinito la serie no puede acercarse a la exponencial tan rápido, porque, bueno, de vuelta, la excusa del límite, ¿no? Podemos hacer límite y vemos que la exponencial le gana a cualquier polinomio en el infinito, entonces no importa el n que tomemos, siempre podemos ir más allá, o la función tenderla a un n más grande, en donde la exponencial le va a ganar al polinomio. Esto siempre pasa. Entonces, bueno, no converge uniformemente la serie a la función. Esto es el resultado más interesante, si se quiere, así que, nada, si no se entendió, córtenme nomás. Acá arriba tengo el chat, y no escribieron nada, así que ya estoy cubierto por ahora. Ahí está escrito lo que había dicho, ¿no? La función e a la x en el infinito le gana a cualquier polinomio, y bueno, entonces no puede converger uniformemente. Sí lo hace puntualmente, pero no uniformemente, en los reales. En los reales no converge uniformemente. Te corto más para Sí, decir algunas cositas más, que dale. simplemente para que se queden todos con la idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Tenemos las... iba a preguntar en el chat, ¿qué ejercicio es? Es el ejercicio, el último del 5, ahí va, el práctico 3. ¿no? Para entender bien esto de la convergencia uniforme y puntual, ¿no? Sn son las sumas parciales de esa serie, ¿no? Cuando yo la corto, la suma parcial de una serie de potencias hasta un n, lo que me queda es un polinomio de grado n. Entonces lo que estamos diciendo es que estos polinomios, o sea, la serie es como un polinomio de grado infinito, ¿no? La serie de potencias. Lo que estamos diciendo es que si yo me fijo un n, ¿no? O sea, me fijo como un polinomio, es una suma parcial, si bien al principio pueden estar muy cerca, la exponencial y el polinomio, en el infinito se empiezan a separar. Se empiezan a separar, 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 y en el infinito la exponencial está
muchísimo más lejos al principio del polinomio. Y para la convergencia uniforme lo que queremos es que no, que a partir de un momento la sucesión esté bien pegadita a la función exponencial. Y eso no lo podemos conseguir con polinomios. Sí, si fijo un x, y me fijo solo en ese x, y ahí hago tender el n a infinito, en un x particular sí tiendo a la exponencial en la evaluada en ese x, pero no converge todo al mismo tiempo, por decirlo de una forma, por eso no uniformemente. Es decir, a medida que yo me voy acercando al infinito, necesito un n más grande para acercarme al exponencial. Por eso no puedo al mismo tiempo acercarme. Y eso es lo que está demostrando acá. Eso como comentario nomás extra, pero ya te dejo seguir. Dale. Genial. Bueno, la parte C nos pedía demostrar utilizando el ejercicio 4 que si f es representable en serie de potencias, e a la x es igual a la sumatoria esa, la serie que ya teníamos, que habíamos visto hasta ahora, para todo z perteneciente a los complejos. Entonces, hay que recordar el ejercicio 4 de la parte C, que justo lo hicieron la clase, bueno, lo hicieron la semana pasada, no me acuerdo en qué clase, que un compañero demostró que si f y g son dos funciones representables definidas en una región, y coinciden en un conjunto con un punto de acumulación, entonces son iguales. La prueba no la hice porque por suerte ya la había hecho un compañero, así que hay que basarse en esa prueba para poder hacer esta parte del ejercicio. Bueno, entonces lo que hay que buscar son las hipótesis de ese teoremita no sé si tiene estatus de teorema, pero bueno, las hipótesis de eso para poder probar que son iguales. Entonces, acá considero un omega con z perteneciente a los complejos, y acá creo que tuve un error porque tomé un z acotado, pero bueno, no sé, creo que hay que tomar todos los complejos, ¿no, Fabio? Era así, me parece. Sí, o sea, si seguís usando la misma notación que el ejercicio de la parte anterior, el omega S era el dominio de las funciones, y ahora tu dominio lo vas a agarrar como todos los complejos. O sea, tu omega lo puedes agarrar como todos los Ahí complejos. va, ahí No va, ahí va. necesariamente. Yo acá lo agarré acotado, pero en realidad lo podemos agarrar como todos los complejos y no cambia nada. Así que después cambia eso. Entonces sería un omega, que son los z pertenecientes a los complejos, y bueno, hay que notar que es abierto, ¿no? Eso es importante para las hipótesis. Y después tomamos la función f de z como, bueno, de omega a los complejos, o de los complejos a los complejos, ¿no? En este caso es de omega, que son los complejos a los complejos, y f de z es e a la x, y g de z definida en el mismo dominio como la serie. Entonces tenemos que ver que coinciden en un conjunto con un punto de acumulación. Si pasa eso, podemos probar que son la misma función. Entonces, para hacer esto, vamos a ver que, no sé si se acuerdan, de cálculo 1, me parece que es esto, que por completitud en los reales, yo puedo tomar cualquier entorno, o fijo un z, fijo un x en este caso, y hay un entorno de x en donde, por más chiquito que yo lo tome, voy a tener números en ese entorno. Ahí con palabras no queda muy claro, voy a hacer otro dibujito, ¿no? Yo bueno, tomo los reales, este es un x0, estoy dibujando con mouse, por eso queda tan feo todo. Esa es la recta de los reales, yo tomo un x0, entonces puedo tomar un entorno, por más chico que sea, que siempre voy a tener acá un z, y por completitud. Eso también se prueba en cálculo 1, no lo voy a probar, pero bueno, créanme que es así. Entonces, bueno, por completitud de los reales, y como los reales son un conjunto de los números complejos, ya puedo decir que tiene un punto de acumulación. En particular tiene infinitos puntos de acumulación, ¿no? Sería toda la recta de los reales.
Entonces, estamos en condiciones de usar el ejercicio de la parte anterior, que se acuerdan que decía, voy a ir para atrás, se acuerdan que decía que si tenés dos funciones representables, en este caso son representables las dos funciones, y definidas en la región omega, que en este caso es los complejos, y coinciden en un conjunto con un punto de acumulación, que es lo que acabamos de ver, entonces son iguales. Entonces ya estamos en condiciones de decir que las dos funciones son iguales. Me faltó clave que los complejos son un conjunto conexo, que se tiene que dar para que suceda eso, ¿no? Para que f y g sean iguales, el omega que yo me tome tiene que ser conexo. En este caso lo es, los complejos son un conjunto conexo. Entonces ahora sí puedo decir que f y g son dos funciones iguales. Y queda la última parte, la parte D. Nos dice que si f es una función analítica y su expresión es a sub n, z a la n, esta es la serie de potencia, ¿no? Que venimos trabajando también, de este práctico, de los ejercicios anteriores. Hay que demostrar que si f es par, entonces a sub n, los coeficientes de los n para todo n impar, o sea, los coeficientes de los n impares son 0, y que si f de z es impar, o sea, si la función es impar, el coeficiente de los n pares es 0, o sea, a sub n es igual a 0 para todo n par. Bueno, hay que recordar que es una función par, que es que si f de z es igual a f de menos z, y una función impar, que es que f de z es igual a menos f de menos z. Bueno, al tener la convergencia centrada, esto también lo dijo Fabio en la clase pasada, me parece, pero bueno, lo voy a repetir porque era importante, que al tener la convergencia centrada en 0, si yo tomo f de z un punto, f de menos z también va a converger. O sea, si tomo la convergencia para f de z, un punto cualquiera que converge, menos z también lo va a converger por la simetría de un disco, ¿no? Centrado en el 0. Entonces, bueno, sé que en este caso va a converger todo lo que vamos a estar hablando ahora. Bueno, voy a hacer una especie de igualar término a término en una serie. Lo que me permite hacerlo es tener dos series de la misma función evaluadas en el mismo punto. En este caso voy a evaluar en el punto x igual 0. Bueno, así que si es par, nos quedamos con f de z igual f de menos z, escribimos eso como la serie, esta es la serie de f de z, y f de menos z sería el coeficiente por menos z a la n. Entonces, si n es par, z a la n es igual a menos z a la n, porque si n es par, queda menos 1 a un número par, queda 1. Pero si n es impar, son distintas, ¿no? Porque nos queda z a la n igual a menos z a la n, lo que es distinto. Y entonces para poder igualar las series, o las funciones, los coeficientes de los términos con n impar tienen que ser 0. Si queda claro eso, sigo. Voy a hacer lo mismo para impar. Es muy parecido, ¿no? Solo hay que ver que ahora tenemos menos 1 adelante, porque para que sea impar tiene que ser igual a menos f de menos z. Entonces, si n es impar, yo tengo que z a la n es igual a menos 1 por z a la menos n, porque si es impar, yo puedo sacar un menos 1 del z a la n con n impar. Y bueno, se me va a cancelar acá con este 1, o me va a quedar 1 positivo, como quieran. Pero si n es par, bueno, me queda distinto. Y bueno, por el mismo argumento que la vez pasada, a sub n tiene que ser igual a 0 para que sean iguales las series, ¿no? Porque me quedan distintos los términos con n par. Y bueno, nada más. Si quedaron preguntas, dudas o algo, puedo intentar contestar. Y si fui claro, mejor. Gracias. ¿Y? Ahí tengo el chat. ¿Para qué abro? Se entendió todo. Gracias, Ulises. Como un comentario para que, por las dudas, además ir unas para atrás, dos Sí, para atrás. Que está. sí, que en realidad, o sea,
Lo que escribiste está bien, pero ten en cuenta que lo que estamos viendo también es como que ¿viste? En la igualdad esa que tienen la sumatoria de AN ZN igual a la otra sumatoria, ¿no? Igualar término a término básicamente significa como sacar los símbolos de sumatoria, ¿no? Y ver esa igualdad para todo n. Es decir, AN ZN igual a sub n por menos 1 por menos ZN. O sea, eso es igualar término a término, ¿no? Y entonces ahí van viendo, ¿no? Cuando un término es igual al otro. O sea, en los puntos que puso ahí, si n es impar o si n es par, es esa ecuación, pero despejando la sub n, básicamente. Si se dan cuenta de lo que estoy diciendo. ¿No? Imagínense, sacan los símbolos de sumatoria y tienen a n z a la n igual a sub n por menos 1 por menos z a la n, igual a esas dos cosas. Los a sub n los tachan si son distintos de 0. Ahí les queda la ecuación que puso él ahí. ¿No? Es decir, están igualando término a término. El a sub n justo ahí no aparece ahí, porque si no es 0 lo tachás. No sé si me están entendiendo lo que estoy intentando explicar. ¿No? Es decir, igual en término entero. En término entero de a n z a la n y el otro. ¿No? Después que le igualan el término entero, si el a sub n no es 0, lo podrían tachar. ¿No? De hecho, el a sub n va a tener que ser 0 en todos los casos que es par, porque si no, al tachar las dos cosas no me quedan iguales. Es sutil lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, si entendieron todo, no me den bola. ¿Sí? Esta estrategia les está mostrando la fuerza que van a tener las funciones representables, ¿no? Que de hecho van a ser todas las funciones derivables. Solo con saber lo que pasa en un punto de acumulación, ya me da información de quién es esa función. Entonces, esta es una forma de probar, ¿no? que si asumimos que la exponencial es representable, es única y es de esa forma. Bien. ¿Dejo de compartir, querés? ¿Sí? No sé si alguien tenía más dudas. Yo me puse a hablar nomás. Pero A ver, ahora. no creo. Sería más Sí. cómodo que el chat se pueda abrir, no interrumpiendo en la pantalla. Sí, yo ya me acostumbré, pero creo que no se puede. Bueno, si les surgen dudas igual después, pregunten. Dale, esto lo voy a colgar después pongo un Te link. dejo seguir con la clase, ¿no? Ah, sí, tengo que corregir un par de cosas y después te mando. O sea, ya te mandé Sí, dale, tranquilo. un PDF, pero te lo tengo que mandar de vuelta con las correcciones. Ahora lo hago igual, después de la clase. Ahora les comparto yo. Bien. Antes de arrancar, Iván, ¿estás por ahí? Estoy buscando. Sí, estoy acá. Está bien. No, quería saber, o sea, ahora voy a arrancar con un repasito que a vos te toca exponer hoy, pero quería saber si en el caso en que no nos dé el tiempo, si te joda la clase que viene o preferís hacerlo hoy. No pasa nada. Cuando quede bien lo hago. ¿Está? Yo para que haya un poco más de continuidad, si no voy a quedar como desfasado, como que íbamos a ir al ejercicio que vas vos y después íbamos a volver para arriba. Dale, sí. ¿No? Capaz que igual, no tengo mucha fe en que se pueda dar ahora lo tuyo, pero capaz que sí, no sé, vemos. Bueno. Bueno, práctico 4. Práctico 4 es básicamente trabajar con la definición y algunas propiedades de funciones holomorfas. Sí. ¿Qué son funciones holomorfas? Son funciones derivables en el sentido complejo. ¿Ah? Definición es la misma. ¿No? Práctico 4. Funciones holomorfas. ¿Ah? Esta es nuestro sinónimo para derivada en el caso complejo. Y es literal
lo mismo que hacen en cálculo 1. Se define la derivada en un punto como límite de un cociente incremental, que es el mismo cálculo 1. La única diferencia es que ahora están trabajando en un cuerpo que no es R. Están trabajando en los complejos. Y los complejos tienen esa dualidad de que lo podemos pensar como un numerito o como un vector. Cuando lo pensamos como un numerito, estamos haciendo lo mismo que en cálculo 1. Cuando lo pensamos como un vector, hay algo de cálculo 2 ahí, hay un diferencial metido en el medio. Entonces, bueno, tenemos una función de una región de los complejos. Por lo general voy a usar la letra media para una región. Recuerden que una región básicamente es un abierto conexo, ¿sí? De los complejos. Si quieren pensar en, no sé, en un disco, por ejemplo, ¿no? O en un disco menos puntos. Algo con interior y que no sea súper raro, que no sean dos pedazos de cosas. ¿No? Para esta definición no necesito una región igual, pero ya lo dejo escrito así. Tenemos A acá, ¿sí? Y decimos que F es holomorfa, derivable. En A, si existe el siguiente límite. Y voy a escribir el límite de cálculo 1. F de Z menos F de A de Z menos. Y a esto le llamamos, lo usamos la misma notación en cálculo 1. Bien, bueno, todo lo que hicieron en cálculo 1, todo no, pero muchísimas cosas las pueden traer de nuevo por acá y las demostraciones son básicamente las mismas, ¿no? Por ejemplo, vale sumar y derivar, la suma de las derivadas, la derivada de la suma, se le va a dar esto. Por las dudas. También igual que en cálculo 1 definimos la función derivada de f como la función que en cada punto vale la derivada en ese punto. Es decir, f' es la función que al x asocia f' de x. Igual que en cálculo 1, la función derivada. Bueno, vale esto. Vale la regla de producto. Vale regla de la cadena. La derivada de la inversa, que sale de la regla de la cadena en realidad, eso que no lo pongo. ¿Qué más? Bueno, si f es holomorfa, entonces es continuo en A. Todo eso de cálculo 1. No sé, ahora no se me ocurre más. Pero todas estas cosas, las demostraciones son iguales que las de cálculo 1. Tienen que hacer lo mismo. Bien. ¿Qué es distinto? Bueno, lo distinto viene acá. Podemos pensar a f ahora como una función de cálculo 2. Pensando a f como f de así, R2 en R2. Recuerden que los complejos y R2 son lo mismo, ¿no? O sea, uno tiene más estructura que el otro, pero topológicamente son lo mismo, ¿no? Pensando f así, escribimos a f de poner así, xy, vamos a hacer así, x más ii, esto es igual a f de xy. Esto es una función de R2 en R2, o sea, son dos funciones, f1 y f2, que les voy a poner para que quede igual que en el práctico. La primera función se llama u, la segunda b. U de xy
B, B de XY. ¿Tá? Bueno, esta función tiene un diferencial. ¿Sí? Es una función de reducción error, tiene un diferencial que tiene cierta particularidad ese diferencial. Pasa algo con las derivadas parciales, en el caso en donde f es alomorfo, que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer así. Si f es holomorfa en A, entonces se verifica que, bueno, U y B son diferenciables, o sea, si quieren f es diferenciable. ¿No? Y además, las derivadas parciales cumplen cierta relación, ¿no? Que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que es esta. El punto A es, si quieren, es un complejo. Voy a poner W para reservarme el A para después, ¿no? Con Z0. Y además, la derivada parcial respecto de X, Z0, que es igual a X0 más Y0, UX en X0 y 0 es la primera derivada de la primera función, ¿no? Es igual a la segunda derivada de la segunda función. Y la segunda derivada de la primera función es igual a menos la primera derivada de la segunda función. Está como cruzados. Y UI de X0 y 0 es igual a menos B X de X0 y 0. ¿Tá? Estas son las ecuaciones que llamamos ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Bien, para que vayan haciéndose una idea, fíjense en la matriz del diferencial. Observar que el diferencial de f, la matriz jacobiana de f, voy a poner con la j si quieren, en un punto z0, ¿tá? Es igual a esto, ux z0, ui z0, bx de z0 y bi de z0. ¿Qué nos dicen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Que los elementos de la diagonal son iguales y los elementos de la otra, los que quedan son opuestos. Es decir, esto es igual que esto, ¿ah? Es igual que esto. Son iguales. No lo voy a escribir por quedar muy manchado. Lo que estoy diciendo es que los rojos son iguales y los azules son opuestos. Es decir, la matriz que les queda es de la forma A, B, menos B, A. Esto es una rotomotesia. O sea, si lo vemos como transformación lineal, es una rotomotesia en R2. ¿No? Las rotomotesias es rotar y estirar, estoy diciendo. Y es por eso que las funciones holomorfas preservan ángulos. Fíjense que el diferencial, que es su aproximación en un puntito, lo que hace es rotar un poquito y estirar. Eso preserva los ángulos. ¿No? Por lo tanto, automáticamente, por ser holomorfa, la función localmente lo que hace es girar y estirar. Es decir, preserva ángulos. Más cosas pueden sacar acá, más información, ¿no? Después, en realidad, casi un ejercicio esto, ¿no? Observar, o sea, hay que hacer la cuenta.
Pero no es difícil. Observar que la derivada de f en z0 es igual a esto. No es más, no puedo escribir en términos de estas entradas, así. La derivada en x x0 más y0, más y por la derivada en x de la otra. ¿Tá? Y todas las variantes que quieran acá. O sea, el ux lo pueden cambiar por el bi, y el bx lo pueden cambiar por el menos ui o todo lo que quieran. Es decir, como tienen estas igualdades que son de Cauchy-Riemann, esto lo pueden expresar de más de una forma. ¿Tá? Para ver esto simplemente es pasar el límite del cociente incremental. ¿Tá? Y fíjense que el cociente incremental, si lo piensan como numeritos, es el mismo en W1, pero si lo piensan en R2, es un límite de R2. ¿Tá? Los límites de R2 me puedo acercar por varios lugares, por varias curvas. Acercarme por una curva es la derivada según x, y acercarme por otra curva es la derivada según y. Todos esos límites tienen que coincidir para que exista este límite. Simplemente lo que hice acá, para hallar esta expresión, es acercarme por el eje x, la real. Y hallan esto. Si acercan por el eje imaginario, tienen que hallar el mismo numerito, que va a tener una expresión distinta, así. Que va a ser básicamente esa ecuación de Cauchy-Riemann, lo que estoy diciendo. ¿No? Esto ya lo dejo en recuadro. ¿No? ¿Qué más? Bueno, resultado importante. ¿No? También, tener en cuenta, es el inverso, o sea, el recíproco de esto. ¿No? Si u y b son diferenciables, ¿no?, en A, y cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no?, entonces f es holomorfa en A. Z0 voy a poner. Las dos hipótesis son súper importantes. Tanto que cumple Cauchy-Riemann como que sea diferencial Z0. De hecho, ahora en el práctico vamos a ver un ejemplo de una función que cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero no cumple esta parte de la izquierda. Entonces esto se vuelve falso. Y el otro resultado súper importante es este. Si f holomorfa en Z0, entonces es representable por serie de potencias en un entorno. En realidad vamos a hacer así. En omega, serie de potencias. Y esto es súper fuerte, por la práctica que vamos a ver, serie de potencias es súper fuerte. Y ahora estoy diciendo que automáticamente, si soy holomorfa, soy representada por serie de potencias. Fíjense que lo que estoy diciendo básicamente es que las funciones holomorfas se construyen básicamente con polinomios, o límites de polinomios, que son las sumas parciales. ¿No? Esto es súper mega falso en cálculo 2. ¿No? De que soy representable por serie de potencias. Porque fíjense el resultado que tenía antes. Si coinciden un punto de acumulación, soy representable por serie de potencias, y tengo dos expresiones distintas, son la misma función. ¿No? Y si f y g coinciden en un conjunto con punto de acumulación, son la misma si son holomorfas. No pasa lo mismo con diferenciables. ¿No? Me puedo construir funciones diferenciables que en un abierto sean la misma función, y afuera de ese abierto hagan cosas distintas. ¿No? Las holomorfas no. Si las holomorfas solo en un punto de acumulación, ¿no?, coinciden, dos funciones holomorfas automáticamente son la misma. ¿No?
Bien, está. Así como repaso, creo que esto es lo único que vamos a necesitar para hacer el práctico. Bien. Perdón, una consulta. ¿Dónde estaba esa proposición del punto de acumulación? ¿Está en las notas? Deberían estar en las notas, pero también lo tenemos probado con el práctico anterior. Fue el que demostró Juan. Claro, ahí va. Está. Que decía que si hacía varias cosas el ejercicio, pero una era que si están en dos funciones definidas en un conexo que coincidían en un punto de acumulación y eran representables por serie de potencias, entonces tenían que ser la misma función. Y ahora lo que digo es, saco, en vez de poner la hipótesis de representar por serie de potencias, pongo la hipótesis de holomorfa, que mediante este teorema implica que es representable por serie de potencias, entonces automáticamente estoy diciendo que entonces si f y g coinciden en un punto de acumulación de omega y son holomorfas, son lo mismo. Es re fuerte eso. Fabio, una consulta. ¿Sí? Un par. La primera es si el recíproco de la última se cumple. Si soy representado por serie de potencias, entonces soy holomorfa. Ahí va. Sí, sí se cumple, y de hecho es más fácil de probar. Porque bueno, después vamos a ver que lo vamos a dar por asumido, pero la derivada de un polinomio es igual que en cálculo 1, bajar el exponente y restar un exponente de arriba, ¿no? Entonces ya sé derivar las series. Y además que usando el resultado ese que la serie de la derivada de una serie de potencias, siempre trabajando dentro del radio de convergencia, es derivar término a término, ya tengo automáticamente la función derivada, entonces me quedo holomorfo. Claro. ¿Y hay algún conjunto de funciones que si te pide un ejercicio de demostrar que es holomorfa, te convenga hallarle la serie de potencia en vez de aplicarle la definición del cociente incremental? Sí, O de- la mayoría de las veces que vamos a buscar la serie de potencias, vamos a usar que es holomorfa, o sea, como que ya lo damos por asumido, porque la forma en realidad de conseguir la serie de potencias básicamente es hacer el Taylor, ¿no? Porque el Taylor infinito va a ser la serie de potencias. Pero hacer el Taylor significa derivar, entonces Claro. ya estoy asumiendo que es derivable. Claro. Sí hay veces que ahí tengo expresiones, como hicimos en el práctico anterior, que lo puedo expresar como 1 sobre 1 menos z, lo podemos expresar de una como serie de funciones, sin hablar de casi que derivadas. Ahí va. En ese caso sí, ya puedo de una decir que es holomorfa, porque tengo su expresión en serie de potencias. Está Por impecable. lo general no es tan fácil. Dale, gracias. Nada. Después vamos a ver qué pasa con fracciones de un polinomio sobre otro polinomio, ¿tá? Cuando hablemos de singularidades, ¿tá? Es decir, que no soy holomorfa, o sea, por ejemplo, 1 sobre z no está definido en el 0, ¿tá? Pero salvo en el 0 es holomorfa. Eso lo vamos a ver ya. De hecho, es hacer la cuenta, no hay que hacer muchas cosas. Pero hay formas de extenderla, de definirla en el 0 como infinito, y que en la esfera de Riemann, que es el plano extendido, sí que holomorfa, en el sentido de en esa esfera. Después vamos a hablar de qué es una función meromorfa, cómo se extiende, cuándo se puede extender en esas singularidades. Todo eso se viene en las próximas prácticas. Bueno. ¿Más dudas? No sé si alguien me había hablado con más dudas antes de arrancar. ¿No? Arrancamos nomás entonces. Ejercicio 1. El ejercicio 1 es ver ciertos ejemplos y son funciones holomorfas o no, ¿no?
El A es esto, f de z igual módulo de z. Vamos a ver si es holomorfo. ¿Cuál es la estrategia para ver si es holomorfa? Una de las estrategias, pero lo que nos va a servir bastante, es escribirlo como una función de R2, si quieren, con los componentes U y B, y verificar que esas componentes son diferenciables si cumplen Cauchy-Riemann. Si no pasa alguna de esas dos cosas, esta función no es holomorfa. Y es lo que va a pasar. Esto no puede cumplir Cauchy-Riemann. ¿Es holomorfa? No. F de z lo voy a escribir así. Es el módulo de z, que es esto. Esto, si lo quiero escribir así, o lo voy a escribir así mejor. Se dan cuenta que poner más i algo es como poner una coma, ¿no? Por las dudas. Más i de xi. Como poner una coma. Es decir, esta es la parte real de la función, esta es la parte imaginaria, que si lo traduzco a cálculo 2 es la primera coordenada y la segunda coordenada. Entonces, ¿quién es u y quién es b acá? Tienen que responder ustedes. B es 0, ¿no? Porque no tiene parte imaginaria. Y Bueno. U es el módulo S de x cuadrado más y cuadrado. La raíz. Perfecto. Es eso. Esta es la función f escrita en coordenadas, si quieren u y b. Bueno, fíjense lo siguiente. Para empezar, la función u no es diferenciable en todos lados, ¿no? A ver, sí. No es diferenciable en todos lados. Es como el valor absoluto. En cero hay problemas, hay un pico. ¿No? Pero más allá de eso, fíjense que ni en pedo cumple Cauchy-Riemann esto. ¿No? Ecuación de Cauchy-Riemann, me decían esto. Ux es igual a bi y ui es igual a menos bx. En este caso la función b es 0. Entonces esto me queda automáticamente 0. Me queda automáticamente 0. ¿Qué me está diciendo acá? Si para que cumpla Cauchy-Riemann, la función u y la función u tiene que tener su primera derivada a 0 y su segunda derivada a 0. Son todas las derivadas que tiene. Es decir, es una función u que va de R2 en R con sus dos derivadas a 0. En todos lados. O dicho de otra forma, su diferencial de la función u es 0. Eso pasa solamente si la función u es constante, que es algo que es falso. Entonces no puede cumplir Cauchy-Riemann y al mismo tiempo ser holomorfo. Y al mismo tiempo ser esta expresión, ¿no? Entonces, no se verifica Cauchy-Riemann, entonces f no es holomorfo. En ningún punto, ¿no? O sea, esta igualdad la tendría que tener en todos los puntos donde sea holomorfo, pero no se cumple en ningún lugar. Bueno, también lo voy a escribir acá el comentario, que en 0 no se cumple, esto sea diferenciable también. Lo escribo acá. Que U no es diferenciable en x0 y 0 igual a 0 y 0. Bien.
A ver. ¿Se entendió esto? Simplemente quiero ver si es holomorfa, la escribo en coordenadas a la función f y me estoy fijando si se cumplen las dos cosas que se tienen que cumplir. Las dos cosas son, por un lado, Cauchy-Riemann, por otro lado, que las coordenadas son diferenciables. Otra cosa, fíjense que automáticamente acá estamos diciendo, con esta última propiedad, que si f es holomorfa, entonces es representada por serie de potencias, automáticamente estamos diciendo que la función no solo es diferenciable, sino que es infinito. Es decir, porque una serie de potencias le puedo derivar todas las que yo quiera. Y si f es una serie de potencias, se lo puedo derivar todas las que yo quiera y me sigue quedando algo continuo. Entonces automáticamente una función holomorfa no solo es diferenciable, sino que es infinito. Es decir, ahí ya les estoy mostrando que es un montón. O sea, y las funciones infinitos son mucho más que las holomorfas. O sea, no toda función es infinito es holomorfa. También se le llaman funciones analíticas. Después vamos a trabajar con esas definiciones. Bien, la parte B, tenemos esta otra. Comentario. Fíjense que en las ecuaciones de Cauchy-Riemann, para ver que se cumple o no, simplemente lo que me fijé es que la segunda coordenada es 0. Es decir, fíjense que acá el razonamiento que hice básicamente se basó en que la segunda coordenada es 0. O dicho de otra forma, que la función cae en los reales. Entonces, esta misma demostración sirve para cualquier función que vaya de los complejos en los reales. Siempre que la b sea 0, la coordenada b sea 0, entonces por las ecuaciones de Cauchy-Riemann la u tiene que ser constante. Entonces, si f, esta prueba sirve para, que es de hecho un inciso de un ejercicio, no sé si el 4 o por ahí, el 3, 4 creo. Este razonamiento sirve para probar que si b es igual a 0, es decir, f va de los complejos en los reales, y f holomorfa, la única chance que tengo es que f sea constante. ¿Tá? Porque si es holomorfa, tiene que cumplir Cauchy-Riemann, y la única forma de que las dos derivadas parciales de la u sean 0 es que la función u sea constante. Bien, la b es esta función. Z conjugado. ¿Tá? Vamos a de nuevo reescribir esto en coordenadas, si quieren. F de x más y es igual a x menos y. Y acá es fácil quién es u y quién es b. Entonces, en este caso, u de x y, que es la parte real, es x. B de x y, que es la parte imaginaria, es menos y. ¿Qué hago? Bueno, estas dos son diferenciables, obviamente. Voy a fijarme esa ecuación de Cauchy-Riemann. Ux es igual a 1. Bi es igual a menos 1. Y Cauchy-Riemann me dice que estas dos cosas tienen que ser iguales. Por lo tanto, no se cumple. Son distintas, entonces no se cumple Cauchy-Riemann, entonces f no es holomorfa en ningún punto. Este es o sea, estos dos son los ejemplos de funciones que son recontra diferenciables. Vale, la de arriba no, pero
Esto de conjugar, fíjense que es una bobada, es una simetría del plano. Al i lo mando a menos i, punto. Esa simetría boba, bueno, eso ya no es holomorfo. C. C es lo que les digo hoy, f de z igual 1 sobre z. 1 sobre z, esto capaz que le facilite las cuentas, es el inverso de un complejo z, se puede escribir así. Simplemente multiplico por z conjugado arriba y abajo. Y esto me queda esto. Es otra forma de escribir 1 sobre z. Yo lo que les digo simplemente es para escribir esto en coordenadas, es decir, f de x más ii, ¿no? Se va a escribir así. X menos ii sobre x cuadrado más y cuadrado. En este caso, u de xy va a ser igual a la parte real de esto, que es x sobre x cuadrado más y cuadrado, y b de xy, en la parte imaginaria, es menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y acá hay que verificar que se cumple Cauchy-Riemann. Acá sí se va a verificar, ¿tá? Salvo el lugar donde no está definida, que es en el 0, obviamente. Las cuentas se las voy a para que las hagan ustedes. Acá sí se verifica Cauchy-Riemann. Y ambas funciones son diferenciables en los complejos menos el 0. Por lo tanto, es holomorfo. En los complejos menos el 0. Bueno, ¿qué ganan ahora? Ya tienen probado que las transformaciones Möbius son holomorfas. ¿Por qué? Porque las transformaciones Möbius son composición de las transformaciones fundamentales, que es multiplicar por un complejo, eso es holomorfo, sumar un complejo, eso es holomorfo, ¿tá? E invertir. ¿No? Y ya, si tiene que las tres son holomorfas, por la regla de la cadena, la composición de holomorfas es holomorfas, automáticamente las transformaciones de Möbius son holomorfas. En los puntos donde está definida, o sea, acá todavía no estamos hablando con el infinito. Bien. Vamos al ejercicio 2 ahora. ¿Vamos bien hasta ahora? Fíjense que capaz que para ustedes no es muy natural todavía, pero de hecho todo lo que estamos haciendo es bastante natural. Básicamente piensen en esto que en realidad viene después, ¿tá? Pero ya piénsenlo como una verdad. F es holomorfa, entonces F representada por serie de potencias. Es decir, con las funciones que estamos trabajando son los polinomios o series infinitas. Y esas cosas no pueden hacer cosas raras. Las tenemos súper controladas. Por eso es tan restrictivo todo esto. Obvio que la demostración de eso viene después de hacer un poco más de teoría, ¿no? Pero tengan eso en mente. Bien. El ejercicio 2. Ejercicio 2 tengo... no lo tengo anotado. Ahí va. Este es el que les había dicho. F de z, la raíz de módulo de x por y. Acá vamos a ver, o sea, esta función no puede ser holomorfa.
en C, todo C. ¿Por qué? Porque es una función real. ¿Está? Es una función real y cumple Cauchy-Riemann en todos los complejos, ¿está? Automáticamente tiene que ser constante. Y esta función no es constante. Sin embargo, vamos a probar que en el 0 sí se cumple Cauchy-Riemann, aunque no sea holomorfa en el 0. ¿No? ¿Qué es lo que va a estar pasando? Que las funciones no son diferenciables ahí. ¿No? Sin embargo, observamos que sí se cumple Cauchy-Riemann en z igual a 0. ¿No? Y de nuevo vamos a escribir a f, así. O sea, f de z es igual a u de x y z es x más y, más i b de xy, donde u de xy es esto, y b de xy es 0. Entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann básicamente son derivadas parciales de u igual a 0. Haz esto. Ux igual a 0, ui igual a 0. Está. Todo bien. Vamos a fijarnos que en el 0 estas derivas parciales son efectivamente 0 y no hay que hacer ninguna cuenta. Piénsala como función de R2 en R. En los ejes esa función vale 0. Las derivadas parciales son hacer límites por esos ejes. Si me estoy moviendo en los ejes, entonces las derivas parciales automáticamente son 0. Es decir, como f vale 0 en los ejes, tenemos que f o u, si quieren, es lo mismo. Como u vale 0 en los ejes, hace la definición para derivada parcial en x, les queda que esto valor en 0, 0, es 0, y valor en 0, 0, es 0. Entonces, en 0, 0 se cumple Cauchy-Riemann. Se cumplen. ¿Qué es lo que falla? La diferenciabilidad de la función u. Diferenciabilidad. Y sí, esto. Esto está lejos de ser diferenciable en 0, 0. ¿Sí? Tengo una raíz, tengo un valor absoluto. Imposible. ¿Sí? O sea, hacen la cuenta o sea, si bien están definidas las derivas parciales, no son continuas las derivas parciales, por lo tanto esto no es diferenciable. Lo que tienen que hacer es, bueno, para ver que esto es un ejercicio de cálculo 2, si quieren. Verificar que esto no es diferenciable. Si fuera diferenciable, su diferencial tendría que ser 0, pero hay derivadas direccionales que no me dan 0. Esa es la estrategia de cálculo 2 para mostrar eso. Bien. Se dan cuenta que ya de antemano sabemos que esto no era holomorfo porque caían los reales siempre. Una función, la coordenada b era 0 siempre. Este ejercicio es como para que tengan cuidado. Si tienen Cauchy-Riemann, no tienen, son holomorfos. Necesitan verificar que las funciones u y b sean efectivamente diferenciables. Bien. Seguimos. ¿Puedes repetir por qué sabías de antemano que no es holomorfa? Sí. Acá. No puede ser holomorfa en C ya que F es en R. De ser holomorfa en C
se verifica Cauchy-Riemann, ¿tá? Y coordenadas U y B son diferenciables. ¿Tá? Entonces, tengo que Ux, Ui, ¿tá? Que es el gradiente de U. Por Cauchy-Riemann, esto tiene que ser 0, esto tiene que ser 0, entonces esto es 0. Entonces tengo una función tal que su gradiente es 0 en todos lados, entonces tiene que ser la función constante. ¿No? Entonces U es igual a constante. Pero 1 es constante, si todo está acá. Entonces no puede ser holomorfa. Pero fíjense que en el razonamiento usé las dos cosas. Usé que se verifica Cauchy-Riemann y usé que es diferenciable. Porque en esta implicancia de acá, ¿no? Esto de acá, entonces estoy asumiendo que la función es diferenciable. Si una función es diferenciable, una función que va a R, de R2, diferenciable, y su gradiente es 0 en todos lados, entonces tiene que ser una función constante. Que es un poquito lo que quise hablar en la parte A de acá arriba. ¿Tá? Si una función cae en los reales y es holomorfa, automáticamente tiene que ser constante. Acá pasa lo mismo, es una función que solo cae en los reales, y si supongo que es holomorfa, tiene que ser constante, pero no es constante, entonces no es holomorfa. No sé si se entendió. Sí, bien, gracias. Bien. El ejercicio 3, creo que era de la composición. Sí, es probar la regla de la cadena. Eso no lo voy a hacer. Es probar la regla de la cadena. Porque es literal ir a cualquier nota de cálculo 1, fijarse la regla de la cadena de cálculo 1, copiarla para los complejos y ya la tiene. No hay misterio. Igual a prueba de cálculo 1. Cálculo 1. Me pongo cálculo 1. Así que voy a pasar al 4. 4. Este es rápido con lo que ya dijimos. ¿Sí? Hay que probar que si F es holomorfa en Z0 igual a X0 y 0, entonces la norma de F' en Z0 es igual al determinante del jacobiano de F en X0 y 0. A ver, creo que decía eso, había algo más. Ahí va. Ahí lo escriben el jacobiano, viste que vieron que a veces como distintas nomenclaturas. A veces al jacobiano se le llama, en realidad estuve mal yo. El jacobiano es el determinante de la matriz jacobiana. Ahí la notación que usaron para la que yo, o sea, yo la notación que uso es distinta a la que está en el práctico. Ahí al jacobiano lo escriben como J. Yo J escribo la matriz jacobiana. Pero está, es lo mismo. ¿No? Esto es matriz jacobiana. Y esto ya lo vimos arriba, vamos a hacer un repaso, básicamente. Yo les había dicho, por un lado, tienen esto, que f' de z0 se puede escribir como la derivada parcial respecto de x. O sea, no es la única forma, pero con eso se puede. Esto es ux de z0 más i por bx de z0. Por un lado tienen eso.
Después, la matriz jacobiana en x0 y 0. Profe, es el módulo de f' al cuadrado. Sí, al cuadrado, gracias. Gracias. Tengo esto, que si quieren ya dejo acá escrito quién es el módulo. Entonces el módulo de esto al cuadrado es esto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Sí? Ux en z0. Una pregunta. Sí. Lo de f' de z es igual a ux de z0, bla, 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 ¿eso se cumple si es holomorfa o en general? No, si es holomorfo, claro. Está bien. Eso lo estoy usando. Básicamente es... Sí. Sí, decime. ¿Por qué es u de x, o sea, solo con respecto a x? Se puede hacer con respecto a y, o sea, si es en la deriva parcial según y también, tiene una expresión similar. Y además que pueden cambiar el ux y el... O sea, usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ux es igual a bi. Y ui es igual a menos bx. Así que pueden acá poner lo que quieran. O sea, esto también es igual a bi z0 más ibx z0, por ejemplo. O también es igual a bi z0 menos i ui z0, por ejemplo. Así que usando estas ecuaciones pueden cambiar esto de la forma que quieren ustedes. Son siempre las mismas cosas en realidad. Lo que a mí me resulta más fácil para recordarlo es derivar solo con respecto a x y hacer la derivada parcial según x. Que es la forma, o sea, la forma de mostrar esto, si quieren más rápida, es hacer la cuenta. Esto que está acá. Es decir, agarran la definición de derivada en cero de f, que es el cociente incremental, y ahora la piensan como cálculo 2. Si es como cálculo 2, todos los límites por cualquier lado tienen que ser igual. Bueno, fijo el límite por la coordenada x. Eso es la derivada parcial según x, el límite. Y entonces escriben esto, que es la derivada parcial según x. Poniendo comas es esto, ¿no? Ux, z0, bx, z0. Es la derivada parcial según x. Derivar respecto de x nomás. En cada coordenada. Pero si no están convencidos, igual esto está en las notas por las dudas. Si lo quieren revisar. Y si lo quieren hacer ustedes y probarlo por ustedes, mejor. ¿No? Esta formulita. O sea, puede ser cualquiera de estas otras fórmulas o cualquiera que formen con estas ecuaciones. Por Cauchy-Riemann. Era esa la pregunta por las dudas, o sea, no sé si respondía lo que no me preguntaron. Sí, creo que sí. Es decir, hay un montón de formulaciones para eso y cualquiera de ellas se prueba usando ecuaciones de Cauchy-Riemann y hallando el límite, pero pensando en la f como de cálculo 2. Entonces me acerco por un costado. Recuerden que es esto, ¿no? F' de z0, esto ahora lo borro, ya lo escribí arriba, es este límite. ¿Tá? Y ahora lo escriben con U y con B. ¿Tá? Entonces esto es límite de U de x y menos U de x0 y 0 más i por b de xy menos b de x0 y 0. ¿Tá? Y esto es lo que es un poquito distinto, pero se arregla fácil. Tiene acá z menos z0. Z menos z0 es x menos x0 más i por i menos i0. Cuando x0 y 0
tiende a, perdón, xy tiende a x0 y 0. Simplemente hay que traducir esta división, digamos. La traducen al cálculo 2. Está hecho en las notas. O sea, no quiero hacerlo ahora, pero es traducir esta división. Y básicamente lo que les aparece acá, esto que está acá básicamente, ¿no?, es las derivadas de la función u, y lo que les aparece acá es como las derivadas de la función b. O sea, haciéndolo mal, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es que si acá este límite lo hacen un límite unidireccional solo por un lado, por ejemplo, fijando i0, o sea, fijando i igual a i0, ahí se les muere esto, ¿no?, y les queda la derivada parcial según x. Si fijan i igual a i0, que es como fijar una coordenada, se acercan por una recta. Se les muere esto, y lo que les aparece acá es definición de derivada parcial según x y definición de derivada parcial según x con una i, que es esto que está acá. ¿Ah? Y esto, el límite ya de antes era esto. ¿Ah? Pero, o sea, no. O sea, fíjense en las notas y si no lo entienden me avisan, pero no hay mucha magia, es lo que estoy diciendo. Voy a borrar todo esto. Bien, ya estamos casi. Entonces, voy a hacer más abajo. Listo. La norma de la derivada, entonces la puedo escribir así. La puedo escribir así, pero también la puedo escribir con cualquiera de las normas. Estas cosas están acá. O sea, puedo cambiar el ux por el bi o el bx por el menos ux. O sea, esto es igual. Así. Esto es igual a ux al cuadrado z0 más menos ui al cuadrado z0, que ese menos se me va a morir. O también lo puedo escribir así, yo sé. No sé, cualquier combinación que quieran, cambiando los ux y los bx por sus correspondientes según las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ¿quién era el jacobiano? Si f de z es igual a u de z más i de z, entonces el jacobiano de f en un punto xy era esto. Ux en xy, ¿no?, ui, o sea, todo esto evaluado, no lo estoy escribiendo, pero está evaluado en xy. Acá les queda bx, bi. ¿No? Entonces el determinante de esto es igual a ux, bi, que son la misma cosa, ¿no?, menos ui, bx, que son la misma cosa con signo opuesto. Entonces ahora por Cauchy-Riemann, acá, por Cauchy-Riemann, esto lo pueden escribir. Por ejemplo, el bi ese lo pueden cambiar por un ux. Entonces queda ux al cuadrado. ¿No? Están evaluando siempre en xy por las dudas. Si quieren lo voy a escribir para que no queden confusiones. X0 y 0. 0 y 0. X0 y 0. Y X0 y 0. Vamos a escribir todo bien. Este es el producto evaluado menos ui por bx
evaluada en x0 y 0. Este paréntesis es el paréntesis de evaluar, ¿tá? Este es el de multiplicar. ¿Tá? Y ahora por Cauchy-Riemann esto es igual a el b y este lo voy a poner como 1x y me queda ux al cuadrado. ¿Tá? Y ahora ese ui lo voy a poner como un menos bx. Entonces me queda más bx al cuadrado, 0 y 0. ¿Tá? Y es exactamente lo que estaba allá arriba. Es decir, esto es igual a esto. Cuentas. A su vez esto es exactamente la misma expresión que esto. Que a su vez es esto. ¿Está? Juntando las flechitas verdes, que es todo lo mismo. Todas esas flechitas verdes está conectando cosas que son iguales, ¿no? Entonces, el jacobiano, el determinante, perdón, acá señalé mal. Este no es este. Entonces, el determinante del jacobiano es exactamente lo mismo que la norma de la derivada evaluada en el punto, al cuadrado. ¿No? Es jugar un poquito con Cauchy-Riemann, no hay misterio. Tampoco es que sea súper útil, salvo en que estamos diciendo una cosa que es importante, es útil. ¿No? Si la derivada de holomorfa, si la derivada holomorfa en Z0 es distinto de 0, entonces el determinante de la matriz jacobiana es distinto de 0. Y eso nos está dando información. Por ejemplo, para el teorema de la función inversa. Si la derivada es distinta de 0, puedo invertir, ¿no? Automáticamente, usando cálculo 2. ¿Tá? O, por ejemplo, si la derivada holomorfa es 0 en todos lados, entonces el diferencial es 0 en todos lados, entonces la función es constante. Y ahí se cálculo 2. Como que con estas flechitas me voy al diferencial y hago las cuentas en cálculo 2. ¿No? De hecho, eso se va a usar ahora en el 5. ¿Cuál es 5? Sí, en el 5 hay que ver que hay 3 condiciones estrictas que implican que la función es constante. No he escrito todas las hipótesis, pero ver que estas hipótesis implican f constante, suponiendo f holomorfa, ¿no? ¿No? La A es la que lleva más trabajo, la B y la C son súper fáciles. La B me dice, la hipótesis es, ya les digo, f' de z igual a 0. Para todo z. Esto en cálculo 1 ya lo habíamos visto, ¿no? Si la derivada mía es 0 en todos lados, soy la función constante. Bueno, acá funciona igual. Como lo pruebo con lo que acabamos de mostrar arriba. Demostración súper rápida. Si f' de z es igual a 0, entonces el determinante del jacobiano de la función pensada como cálculo 2 ahora es igual a 0. ¿Tá? Y en realidad con eso no alcanza. Porque no, mal. En realidad es más rápido. Y eso estaba mal. ¿Tá? Si f' de z es igual a 0, ¿tá? Tengo que u f' de z al cuadrado es igual a 0, y esto es igual a ux al cuadrado
en XY más bx al cuadrado en XY. Estamos diciendo que la suma de estos cuadrados, esto es un real al cuadrado, esto es otro real al cuadrado para todo XY. Si esto es igual a 0 para todo XY, estamos diciendo que esto es 0 para todo XY y esto es 0 para todo XY. Y bx es igual a 0. Y esto si lo combino con Cauchy-Riemann, que el ux sea 0 quiere decir que el bi es 0. Y que el bx sea 0 quiere decir que el ui es 0. Entonces por Cauchy-Riemann, todas las derivas parciales son 0. Es igual a ui, es igual a bx, es igual a bi, es igual a 0. Entonces el diferencial de f es igual a 0. ¿No? Entonces f constante. No, o sea, lo del diferencial me sirve al revés, me sirve cuando la derivada no es 0. Cuando la derivada no es 0, entonces automáticamente soy invertible. La C es la que ya vimos. Si hipótesis es que f sea real. Hipótesis b de xy es igual a 0. Esto ya lo vimos. De nuevo, esto implica que todas las derivadas parciales son 0. Por lo tanto, la conclusión es igual que antes. Y la parte A es la que hay que ver. No me va a dar tiempo a hacer las cuentas, pero les digo qué es lo que tienen que hacer. ¿Tá? La hipótesis es que u cuadrado de xy más b cuadrado de xy sea constante, creo. A ver, yo les digo, no lo anoté. Sí. O sea, en realidad está escrito así, ¿no? La norma de f de z constante. Y si lo expreso con u y con b, es esto. Y luego al cuadrado, que es lo mismo que esto que está acá. Esa es la hipótesis. Hay que ver que eso implica que la función f es constante. Bien. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se demuestra esto? De nuevo usa Cauchy-Riemann, de una forma un poquito más rebuscada. ¿Sí? Primero, esto acá es una función de dos variables y va a R, esta expresión. Entonces derivo respecto a una variable y obtengo una ecuación. Entonces me queda esto derivado respecto a x, me queda 2. El 2 este baja. O sea, esto es una composición de funciones. Elevar al cuadrado y la función u. Esto me queda 2u por la derivada de lo adentro, que es ux. Y después esto es lo mismo, 2b de x igual a la derivada de constante, que es 0. Acá es derivar según x. Y hago lo mismo según y. Según y. Y lo que voy a hacer ahora es trabajar con este sistema. No voy a hacer las cuentas porque ya estamos pasados, pero si le digo la estrategia lo van a poder hacer ustedes fácil. ¿No? Estrategia. ¿No? Primero es multiplicar arriba por u y abajo por b. ¿Por qué esto? Porque creo que me queda un u cuadrado y un b cuadrado, tanto arriba como abajo. ¿Tá?
Luego, usar Cauchy Riemann, ver cómo les queda el sistema, ¿no? Y de ahí van a concluir esto, que Ux es 0. Creo que concluyen que Ux es 0. A ver. Sí. Ahí concluyen que Ux es 0. Si hacen lo mismo, si lo hacen al revés, es decir, arriba por B, abajo por U, ¿no? Obtienen la otra. UI es igual a 0. ¿No? Si prueban que Ux es 0, que U es 0, por Cauchy Riemann, todas las variables son 0, entonces el diferencial es 0, entonces es constante. Luego, diferencial de f es 0, entonces es constante. ¿No? O sea, terminar con esto, o sea, hacer este trabajo se lo dejo a ustedes, ¿no? Pero no, les repito, una vez que tienen la estrategia no es difícil. Si piensan cómo se me ocurre esa estrategia, es, bueno, agarrar ese sistema y empezar a probar. Cómo de ahí saco alguna de estas condiciones. Que al final del día es lo que quiero, probar que las derivas parciales son todas 0. Bien, vamos a dejar por acá que ya estamos pasados. La clase que viene, van a haber exposiciones, todas sobre este práctico. Habían programadas 2 para el que viene, más la de esta clase que no se dio. Capaz que entran las 3. Sí, vamos a ver. Porque las exposiciones que quedan son el resto del práctico en realidad. El ejercicio, y capaz que algo más, no me acuerdo. Es el ejercicio, este es el 5, el 6, el 7 y el 8, creo que son los 3 que quedan. Así que vamos a intentar meter los 3 en la que viene, y bueno, si no, se va para la otra. Así que la clase que viene seguramente sea toda positiva. Bien. Cortamos por acá. ¿Preguntas?